con la llegada del invierno, del transporte. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, José Antonio, y buenos días a todos los televidentes. Y con la duda aquí en España de si al final del domingo hay huelga o no hay huelga del transporte. ¿En qué estado está al final la situación? Pues en estos momentos hay una organización, me atrevo a calificar de minoritaria, que se llama Plataforma, que mantiene convocado un paro de sus afiliados, de los empresarios afiliados, autónomos y pequeñas empresas. Tiene esta convocatoria hecha. Todo el resto de organizaciones sectoriales representadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera hemos demostrado, hemos comunicado que no estamos de acuerdo, que creemos que no hay razones para someter a la economía española y a la ciudadanía española a una medida de este calibre, y estamos viendo cómo avanza. Para nosotros será fundamental. Las empresas de ASTIC, desde luego, van a sacar sus camiones con sus trabajadores el lunes a trabajar como todos los días para atender al comercio, a la industria, al turismo, etcétera. Lo que esperamos es que efectivamente el Gobierno cumpla con su labor de garantizar la seguridad y la libertad de movimientos de estos trabajadores, su integridad física, librarles de amenazas y de daños que puedan sufrir ellos mismos, los camiones, los vehículos y las cargas que llevamos de los clientes. Esto creo que será fundamental, y que los que quieran parar, por supuesto, pues tienen todo el derecho a hacer su paro y pararse, pero no tienen derecho, en nuestra opinión, a obligar a otros bajo amenazas o bajo sabotajes a que tengan sus camiones parados y no puedan dar el servicio que sus clientes les están pidiendo. ¿Cómo es la situación actual? Es decir, esa parte de bonificación del precio de la gasolina está sirviendo a los transportistas, sobre todo después de esa huelga que hubo en marzo, y cómo puede vivirse en los próximos meses de invierno en un entorno donde parece que los precios de la gasolina o al menos se establecen donde están ahora o tienden a repuntar un poquito hacia arriba, donde solo hay que acercarse a las gasolineras y ver al diésel por encima de los 2 euros todavía. Eso sí, el Gobierno ha dicho que espera también ampliar esa bonificación de 20 céntimos, que entiendo que en parte también favorece a los transportistas con la parte que le toca a los transportistas, ¿no? La bonificación que también tenéis. En efecto, eso es una ayuda que se estableció por parte del Gobierno para todo aquel que reposte en España, no solamente para los transportistas españoles, sino para cualquier ciudadano de cualquier país, cualquier profesional del transporte que reposte en España tiene derecho a este descuento, de los cuales 15 céntimos eran del Tesoro Público, para entendernos, y 5 los tenían que poner las petroleras. Esto, en teoría, pues tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, así se decretó. Y el Gobierno está pensando en si lo prorroga o no lo prorroga. La ministra recientemente, preguntada sobre ello, pues no ha querido concretar, pero sí hemos podido entrever que seguramente si se prorroga será con algunas condicionantes o para algunos colectivos específicos o profesionales que usen profesionalmente el combustible, ¿no? En ese caso nosotros creemos que el transporte por carretera pues efectivamente es un bien esencial para toda la economía española y debe seguir potenciado porque efectivamente los precios no bajan. Es, si me permite, José Antonio, una señal extraña que conviene explicar, que el petróleo baje y que el combustible siga incluso escalando, ¿no? Hemos visto que el diésel después de verano ha vuelto a subir de precio, y esto tiene que ver muy probablemente con que el producto que consumimos no es petróleo, sino que es gasoil, y claro, hay que traerlo, hay que refinarlo y hay que tener una capacidad de refino que no es capaz de suministrar a la demanda mundial de gasoil que hay. Y esto tiene que ver con decisiones de inversión de años pasados que las petroleras no pudieron tomar ante el ataque, digamos, indiscriminado que de todas las esferas políticas se está teniendo contra los combustibles fósiles, y ahora sufrimos las consecuencias. También hay que decir que antes de que hubiera ninguna convocatoria de paro y antes de que se realizara el paro que has mencionado en marzo, pues ya teníamos muchas leyes a favor de que el transporte por carretera pueda hacer su labor actualmente y con un futuro más sostenible, económica, social y ecológicamente. Y una de ellas, por ejemplo, una de las medidas que están en vigor es la revisión del precio del transporte en función de la evolución del combustible, del diésel en concreto, con una fórmula que está en el BOE, que es de obligado cumplimiento y que nadie puede tergiversar. Si se aplica esta fórmula, pues según vaya evolucionando el precio del combustible, se debe revisar aplicándola el precio del transporte, y por tanto pues es una
una medida que trata de salvaguardar el margen de los transportistas, porque no hay que olvidar que el 40% del coste operativo de un camión pesado es precisamente el combustible. Una última pregunta, Ramón. Además, vosotros que también no estáis solo en España, sino también fuera en ese transporte por carretera, decía Josué Nímaz, Repsol, que sí que veía tensión en determinados países por escasez de gasolina y de diésel. ¿Percibís esa tensión en distintos países europeos de que pueda incluso escasear? Decía esta mañana un informe al que aludía a Bloomberg que incluso en primavera la situación puede ser muy complicada por haber cortado el petróleo ruso por las sanciones y que tanto las refinerías italianas como las francesas no puedan estar al ritmo que deberían. ¿Percibís ya que hay una tensión de escasez a nivel europeo en determinados países? Ha habido ya episodios que han tenido que ver fundamentalmente con decisiones gubernamentales de intervencionismo en el precio y que hace que cuando un país como Hungría, por ejemplo, pues decide que se topa el precio del combustible en sus gasolineras, tiene desabastecimiento. Primero porque hay gasolineras que dicen para este precio no me interesa abrir, porque no gano dinero, y segundo porque acuden camiones y vehículos de los países limítrofes a repostar. Y entonces esta escasez, que es real, la demanda de combustible, si sigue la tendencia actual, pues no va a poder ser cubierta a nivel global. Hay que decir que España sí tiene una capacidad de refino superior a su consumo, pero el precio se fija globalmente y, por tanto, si aquí se produce gasoil o gasolina, va a tener los precios fijados en el mercado internacional y como hay escasez a nivel mundial, pues probablemente estemos enfrentando un periodo de nuevas subidas, como ya hemos visto, por ejemplo, con el gas natural a lo largo de todo este año hasta el mes de agosto. Ahora se ha vuelto a caer porque la temperatura ha evitado que se gaste mucho gasoil en las calefacciones domésticas y eso ha provocado un exceso de oferta, pero la tendencia es que efectivamente con la llegada del invierno podamos afrontar nacional e internacionalmente periodos de escasez o de más escasez, pues mayor demanda que producción y por tanto se reflejen los precios. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Buen día y buen negocio, Ramón. Gracias por acompañarnos. Igualmente, buenos días y muchas gracias.